Buenas noches, mi nombre es Patricia del Pilar Ararat Coronel. Soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Dando cumplimiento con la materia, se realizó las 5 entrevistas a personas heterogéneas con diferentes campos laborales: ingeniero civil, ingeniera química, licenciada en educación, un administrador en hotelería y un médico. A la medida siguiente voy a compartir con ustedes las 5 entrevistas y por último generar las conclusiones al respecto. Gracias. ¿Qué entiende por cultura? Cultura. Bueno, yo diría que cultura es como el conocimiento de la historia, del devenir de la humanidad, de sus costumbres, sus procesos, pues todo eso es una cantidad de cosas que reunidas forman lo que llamamos cultura. Ok. ¿Qué es para usted la política? Bueno, la política es digamos, el arte, digamos, del manejo de los pueblos, el manejo de la filosofía del comportamiento de la humanidad para gobernarla, para poder dirigirla. Ok, muy bien. ¿Y para usted qué es, por último, qué es cultura política? Bueno, pues unamos las dos definiciones. Entonces diría uno que es el conocimiento de la manera como a través de los siglos los pueblos se han gobernado, cuál ha sido la política de todos los pueblos a través de la historia de la humanidad. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Carmen Leonor. La primera pregunta es, ¿qué es cultura para usted? Cultura podría ser el conjunto de manifestaciones de una sociedad que la definen desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista de sus tradiciones, etc. Es como ese conjunto que define una sociedad a través de los tiempos. Por eso se habla de diferentes culturas, ¿sí? Diferentes países tienen diferentes culturas, son sus manifestaciones. Bien. ¿Qué es para usted la política? Bueno, la definición tradicional es el arte de gobernar a los pueblos, en teoría, porque si nosotros nos remitimos a lo que actualmente se entiende como política, es otra cosa totalmente diferente. Pero debería ser el arte de gobernar a los pueblos de una manera correcta para el bienestar de sus gentes. Bien. Y por último, ¿qué es cultura política? Cultura política debería ser como ese conocimiento que las personas deberían tener sobre las diversas manifestaciones de la política a través de los tiempos, en su país, en su entorno, ¿sí? Y que le permitiera definir unos puntos de vista, ¿sí? Que les permitiera tener opiniones personales, ¿sí? Basadas en la historia y en lo que ha sucedido previamente. Bien, listo, muchísimas gracias. Buenas noches, Amanda. Vamos a realizar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa para usted cultura? Cultura es el conjunto de conocimientos que se tienen sobre los diferentes pueblos a través de la historia, sus características especiales, sus costumbres, su forma de actuar. Bien. ¿Qué significa, qué entiende por política? Política es el arte de gobernar a los pueblos conociendo sus características. Ok. ¿Y qué es cultura política? Cultura política es el conjunto de conocimientos que debe poseer una persona para poder gobernar a una sociedad o a un país, teniendo en cuenta sus características principales, como la clase de sociedad, la clase de trabajo, la clase de economía, etcétera, y tener en cuenta la honestidad. Listo, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, Alexander Trujillo. La primera pregunta es, ¿qué significa cultura? Muy
Muy buenas noches, mucho gusto. Bueno, cultura para mi concepto es aquello que viene de generación en generación, es la que marca la identidad de los pueblos. Listo. ¿Qué entiende por política? Bueno, ya política sí son aquellas reglas o normas que se definen para uno cumplirlas. Hay políticas de Estado, hay políticas en nuestras casas, políticas en nuestros trabajos, en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, es aquellas normas que se hacen o se crean justamente para crearle la identidad a una institución. Bien, perfecto. Y por último, ¿qué es cultura política? Cultura política, para mi forma de verlo, es uno seguir en pie de la letra esas políticas, o sea, uno mismo conocerlas, crearlas y ejecutarlas. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, doctor Figueroa. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted sobre cultura? Yo pienso que cultura es el conjunto de comportamientos, de interpretaciones, de actuaciones en relación con el convivir diario en esta época tan agitada. Si hay cultura, Por favor. hay entendimiento y no hay contratiempos. Perfecto. ¿Qué es política? Política teóricamente es el arte de gobernar. Desafortunadamente ese término se ha deteriorado y ya prácticamente cuando a uno le preguntan por política, uno no percibe el arte de gobernar, sino el arte de manipular y de aprovecharse para interés personal de esa noble misión que es el gobernar y el dirigir un pueblo, un país. Si todos nos ciñéramos a la definición clásica de política, sería una maravilla. ¿Y cultura política? Cultura política como la formación que la persona ha tenido en esos gajes de la administración política. Y todo eso tiene que ver con el ámbito en que se haya desarrollado, por decirlo de alguna manera, de los maestros que haya tenido y que lo hayan formado para darle X, Y o Z cantidad de normas para el manejo político. Eso lo entiendo como la cultura política que esa persona desarrolla. Si es mal orientado, si los profesores fueron mediocres y tal, pues seguramente la cultura de esa persona va a dejar mucho que desear. Listo, muchísimas gracias. Bien. Antes de realizar las entrevistas, estuve con términos muy vagos acerca de los tres conceptos como tal. Cuando estaba pensando sobre qué era la cultura, hablaba mucho más de lo formal o de lo artístico o cuando estamos hablando de que a esa persona le falta cultura, entonces uno piensa más del el tipo de comportamiento que debe ser el correcto o el no. O algo que lo puede identificar si es una persona apta para estar dentro de una sociedad o no. Cuando me preguntaba sobre la política, realmente inmediatamente hasta fruncía el ceño, porque se me viene la palabra corrupción, se me viene la palabra partidos políticos, y por ende realmente nunca me he puesto a pensar qué es sobre cada uno de estos. De acuerdo a la entrevista, cuando estaba preguntando sobre la cultura, estamos hablando sobre el conocimiento de la historia de la humanidad, conjunto de manifestaciones de una sociedad que lo definen, conjunto de conocimientos que tienen los pueblos de acuerdo a sus características a través de la historia,
lo que marca la identidad de los pueblos de generación en generación, o el conjunto de comportamientos e interpretaciones en relación con el vivir diario. Algo que sí me llamó la atención es que uno a quienes yo le entrevisté, al médico Jaime Figueroa, me dio una frase de que si hay cultura, hay entendimiento y no contratiempos. Entonces están tomando la palabra cultura como el buen comportamiento. Lo que coloqué como por conclusión de las entrevistas es que son modelos de comportamiento o manifestaciones que marcan la identidad. De acuerdo a la bibliografía, pude tomar que es el conjunto de significados, imágenes o símbolos que muestran nuestro sentido de perspectiva. El siguiente término fue la política. Cuando se tomó la palabra la política, antes de las entrevistas, pues todos me estaban hablando sobre los partidos políticos, manipulación, corrupción y todos esos términos que deterioran la palabra como tal. Pero muy formalmente y diplomáticamente me hablaron acerca de una muy buena definición, que era el arte del manejo de los pueblos o el arte de gobernar. Pero dos de esas personas que se entrevistaron, uno estuvo hablando más sobre las normas de comportamiento, como las políticas de comportamiento, en ejemplo, en una piscina, de que entre las políticas es el utilizar gorro, el no ingresar alimentos, el no utilizar ropa de algodón, etc. Políticas de comportamiento se utilizan, bueno, él está yendo por ese lado. Y la última persona estuvo más acorde a lo que yo pensaba al principio, en que realmente no se percibe ese arte de gobernar, sino más que todo en la manipulación y el aprovechamiento de los intereses personales. Entonces, como conclusión, pues el arte de gobernar, y pues estoy colocando la manipulación y el aprovechamiento. Pero habiendo leído pues la información, me parece que el mejor concepto es que la política son mecanismos para establecer el orden de la existencia humana. Por último, sobre la cultura política, lo cual había como un poquito de desorden, puedo decir. Muchos era como pegando las dos definiciones sobre el conocimiento de cómo se gobiernan los pueblos, el conocimiento sobre las manifestaciones de la política, donde se participan varias opiniones, el conjunto de conocimientos que se debe poseer una persona para gobernar, conocer las políticas para ejecutarlas, y por último fue la formación que el individuo ha tenido en la administración política durante el desarrollo del transcurso de la vida. Por conclusión, yo tomé el conocimiento de gobernar, donde participen las opiniones, la formación del individuo que ha tenido en la administración pública durante el desarrollo del transcurso de la vida. Pero de acuerdo a lo leído, lo tomo como la cultura política son las orientaciones partidarias de posiciones sociales para la consolidación de una democracia. Bueno, espero que le haya gustado mi video y es mi primer video, entonces espero que tengan misericordia. Chao, muchachos, que estén bien.